Tu coche se averió. Se encendió la luz de verificación del motor. El mecánico dijo, hagamos una revisión. Y te cobró $30. Pero espera, ¿te mostró el informe? ¿Algún código de error? Si la respuesta es no, quizás hayas sido víctima de una de las estafas más comunes en los talleres mecánicos. Si alguna vez te ha pasado esto o conoces a alguien que haya caído en la trampa, comenta abajo. Y por supuesto, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí te enseñamos a no dejarte engañar. Era una mañana normal cuando Enrique arrancó el coche para ir al trabajo. Pero en cuanto miró el salpicadero, allí estaba. El temido luz de verificación del motor encendida. Su corazón se aceleró. El motor estaba en marcha, pero parecía inestable, y la duda empezó a erosionar su tranquilidad. ¿Es grave? ¿Se va a estropear del todo? Como cualquier conductor inexperto, decidió parar en el primer taller de la avenida. El mecánico, que parecía seguro, escuchó su relato, asintió y pronunció una frase que pareció tranquilizadora. Hagamos un escaneo para ver qué es. Enrique suspiró aliviado. Al fin y al cabo, hoy en día todo es tecnología, ¿no? Escáner automotriz, diagnóstico rápido, misterio resuelto. Pero lo que no sabía era que, a partir de ese momento, estaba a punto de pagar por un servicio que quizás, en realidad, nunca se llevó a cabo. Y este es solo el primer paso de una estafa que afecta a miles de brasileños diariamente, y casi siempre comienza con una simple luz en el tablero. Enrique esperó mientras el mecánico decía, voy a buscar el escáner. Pero en lugar de un dispositivo profesional, regresó con algo que parecía un celular con cable. Sin mostrar la pantalla, lo conectó al auto y se quedó allí sentado unos minutos, mirando fijamente. Ningún ruido, ninguna explicación. Luego, sin imprimir un informe, sin mostrar ningún código, simplemente declaró: su auto tiene un problema grave con la unidad de control. Probablemente tendrá que reemplazar el módulo. Enrique estaba en shock. De repente, la luz de verificación del motor se convirtió en un problema que le costó miles de reales. Pero, ¿y el diagnóstico? ¿Dónde está el informe? ¿La imagen? Nada. Ninguna prueba, solo palabras. Y así es como muchos conductores caen en la estafa. Pagan por una lectura de escáner que, en realidad, nunca está terminado, o simplemente se utiliza como excusa para sacar adelante reparaciones inexistentes. Confían en la tecnología, pero no la muestran, solo la utilizan como argumento de autoridad. Enrique, aún intentando comprender la magnitud del supuesto problema, pidió el informe del escáner. Al fin y al cabo, podría simplemente imprimirse o mostrarse en la pantalla, ¿no? Pero el mecánico evadió la pregunta. El escáner es técnico, no imprime. Pero créeme, ya he visto este defecto. Y fue entonces cuando una duda persistente lo asaltó. ¿Cómo se puede confiar en algo que no se ve? ¿Dónde está el código de error? ¿La descripción del problema? Lo cierto es que muchos conductores como Enrique terminan aceptando diagnósticos verbales, creyendo que el taller es honesto. Pero la realidad es diferente. El escáner se vende como un servicio profesional, pero a menudo no se utiliza correctamente o ni siquiera se enciende. El cliente paga por algo que debería generar un documento técnico, pero termina con una historia mal contada. La confianza se convierte en la mayor arma de quienes se benefician de la duda. Y aunque el informe no aparece, la factura sigue creciendo. Minutos después del supuesto diagnóstico, el mecánico regresó con su veredicto. Enrique, si sigues conduciendo así, vas a dañar toda la unidad de control del coche, y entonces, amigo, el daño será mucho mayor. Y luego me entregó un presupuesto. 470 $, o reemplazar el módulo de inyección, reprogramar la ECU, limpiar los inyectores, y por supuesto, ejecutar un escaneo completo. Enrique estaba destrozado. Todo esto por una luz en el tablero, sin
informe, sin imagen, sin explicación técnica, pero el tono del mecánico era firme, casi amenazante. ¿Te arriesgas? Podrías incluso averiarte en medio de la carretera. Y así es como la estafa cobra fuerza. Pone al cliente contra la pared y con miedo, inflan el presupuesto con servicios innecesarios, crean sensación de urgencia y culpan al coche, nunca a la falta de transparencia. Es en este momento que muchos conductores ceden, porque no entienden de mecánica, porque tienen miedo, porque están solos. Enrique respiró hondo e intentó posponer la decisión. ¿No podríamos simplemente borrar el error y ver si vuelve?, preguntó, aún inseguro. El mecánico sonrió, pero replicó rápidamente con una frase ensayada. Puedo borrar el error, pero no solucionará el problema. Es como esconder la suciedad bajo la alfombra. Como profesional recomiendo hacer el trabajo completo. No digas que no te advertí. Este es el momento en que el golpe adquiere el tono de un consejo amistoso. La presión cambia de tono. De agresivo a protector el mecánico no impone, solo recomienda responsablemente. Usa palabras como ética, prevención y seguridad, todo por impulsando servicios innecesarios como si fueran la mejor opción técnica posible. Enrique empezó a sentirse acorralado. Después de todo, ¿quién era él para dudar? El escáner ya había sido ejecutado. El problema parecía grave y el mecánico decía estar simplemente preocupado. Lo que parecía una ayuda era en realidad la estafa que se estaba gestando. Sin darse cuenta, Enrique cayó en la trampa final, la urgencia. Si quieres puedo empezar ahora mismo. La pieza está aquí en la estantería. Terminaremos con esto rápido, dijo el mecánico, abriendo ya el capó. Sin presupuesto firmado, sin piezas mostradas, sin fotos, sin vídeo. Solo su palabra. ¿Y tiempo? Cero para pensar, comparar o investigar. Este es el patrón de muchos talleres sin escrúpulos. Actúe antes de que el cliente tenga oportunidad de pensar. Porque si tienes tiempo para buscarlo en Google, llamar a otro profesional o simplemente tranquilizarte, la estafa se desmorona. La ejecución inmediata evita interrogatorios y dificulta la comprobación posterior del fraude. Dudando, Enrique pidió ver la pieza vieja, por si acaso la necesitaban. El mecánico se rió. Claro, claro. Si sobra algo, te lo enseño. Fue en ese momento que se dio cuenta. No habría transparencia, no habría factura, y probablemente ni siquiera estaría la pieza reemplazada. 2 horas después, Enrique recibió el coche con una sonrisa del mecánico. Listo, arreglado. Ahora puedes conducir tranquilo. No le mostraron piezas viejas. No le imprimieron códigos de error, ni imágenes de escáner. Solo su palabra y una factura considerable en el mostrador. Lo peor, el coche ya funcionaba con normalidad. En el fondo, Enrique se fue con la misma sensación de quien paga por un fantasma. El coche no volvió a presentar problemas, pero ¿fue porque lo arreglaron o porque nunca tuvo ningún problema? Esta es la esencia del golpe. Para resolver un problema que nunca existió. El cliente no tiene forma de confirmarlo, no ve la pieza reemplazada, no entiende los códigos y confía en la autoridad de alguien que conoce el tema. El auto sigue funcionando. El cliente cree haber hecho lo correcto, y el mecánico se aprovecha de su miedo. Enrique solo lo entendió todo días después, al hablar con otro profesional. Pero el dinero ya se había esfumado junto con la confianza. Días después, Enrique volvió al mismo taller. No para quejarse, sino porque ahora sentía que el coche estaba más pesado y pensaba que algo seguía mal. Apenas había entrado cuando oyó: «Ah, quizá afectó al módulo, ¿sabes? Estos coches están llenos de sorpresas». La técnica había cambiado. Ahora, el discurso era complejo. De «solo quien trabaja en ello lo sabe». Y, por supuesto, de «hay más por venir». Sin darse cuenta, Enrique fue arrojado a un clásico juego psicológico. Si te quejas, es porque el coche tiene problemas. Si lo devuelves,
Es porque el servicio era necesario. Y si quieres una garantía, tendrás que pagar otro diagnóstico. El cliente se convierte en prisionero de un ciclo de desconfianza donde todo se justifica, excepto lo que no se hizo. Es en momentos como este cuando el miedo se hace sentir más fuerte. El miedo a quedarse abandonado, el miedo a empeorar las cosas, y el miedo a parecer ignorante. Y ese miedo, en las manos equivocadas, se convierte en ganancias. Enrique ya no sabía si lo habían engañado, o si simplemente la situación era difícil para él. Y ahí es precisamente donde la estafa cobra fuerza. Enrique aprendió a las malas. Pero si pudiera retroceder en el tiempo, se habría hecho algunas preguntas sencillas que podrían haberlo evitado todo. La primera, ¿puedes mostrarme el código de error del escáner? Parece básico, pero es eficaz. Los talleres serios no solo muestran el diagnóstico, lo explican, lo traducen y te permiten participar en la decisión. El segundo, ¿puedo ver la pieza reemplazada? Todo profesional ético conserva las piezas reemplazadas y ofrece al cliente la oportunidad de evaluarlas. Cuando esto no sucede, o la respuesta está llena de excusas, es una señal de alerta. Otro consejo valioso: haga preguntas específicas sobre el defecto. Si la respuesta es vaga o demasiado técnica, sin incluirte en el razonamiento, ten cuidado. Podría ser la vieja táctica de intimidación para convencer. Y por último, pide todo por escrito. Presupuesto detallado, códigos de error, piezas reemplazadas. Si hay resistencia, corre. Porque quien oculta algo, tiene algo que ocultar. Enrique aprendió que confiar es bueno, pero verificar es aún mejor. Enrique se dio cuenta demasiado tarde, pero decidió actuar. El primer paso: recogió todos los recibos, facturas, recibos e incluso capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Incluso cuando la estafa parece pequeña, la documentación es esencial. Todo fraude deja rastro y puedes usarlo. Luego buscó el Proconi, registró un relato completo de lo sucedido, y más aún, hizo una denuncia formal en el sitio web Reclame Aquí, alertando a otros conductores sobre ese taller. Pero lo que marcó la diferencia fue contar su historia, tal como la ven ahora. Si usted también fue víctima de una estafa similar, no te quedes callado, defiende tus derechos. Denúncialo ante la Agencia de Protección al Consumidor, Procon, otras organizaciones de defensa del consumidor y, si es posible, comparte tu experiencia en línea. Muchas estafas persisten porque las víctimas se avergüenzan de hablar. Pero el silencio alimenta estas estafas. Enrique fue engañado, pero su historia ahora protege a cientos de personas como tú.